Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos muy emocionados por estos invitados que tenemos hoy. Ha sido mucho trabajo, aunque no parezca, pero poder tenerlos aquí. Ambos tienen unos trabajos que son similares. Voy a permitirme leer sus reseñas. Después vamos a tener la charla de la doctora Carmichael y después la charla del doctor Gantes. Al final vamos a dar 20 minutos para las preguntas. Entonces, yo diría, les recomiendo que anoten sus preguntas porque luego se les van a olvidar. Son 20 minutos, parece mucho, pero van a ver que luego se nos hace poco. Entonces, la doctora Alessandra ahora está afiliada a la Universidad de Indiana en Bloomington. Es investigadora postdoctoral y óptica ambassador 2022. Se graduó de física en la Universidad de Sevilla, España. Hizo un año en Münster, Alemania, y otro en la Universidad Complutense de Madrid. Ha viajado bastante. Su especialidad en óptica y fotónica la hizo en el Imperial College de London, y su doctorado en física lo completó en Dublín. Su charla va a estar centrada en lo relativo a diseño óptico e implementación de sistemas de imagen y metrológicos del ojo humano. La verdad, al leer su currículum es muy interesante e interdisciplinario lo que hace. Espero que disfruten su charla. Enseguida, después de ella, tendremos al doctor Javier Gantes Núñez. Él también está afiliado en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Es investigador postdoctoral. Él estudió ingeniería en la Universidad de Guanajuato y su maestría y su doctorado los hizo aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica. Durante sus estudios de posgrado realizó estancias internacionales también en Visual Eye Research Institute en Cambridge, Inglaterra, y en el Departamento de Electromagnetismo y Electrónica en Murcia, España. Y bueno, su charla va a ser sobre caracterización de lentes oftálmicas diseñadas para el control de la miopía. Espero que disfruten las charlas y recuerden anotar sus preguntas. ¿Me escuchan bien? Pues muchísimas gracias por la introducción y al chapter sobre todo que ha organizado todo. Estaba muy impresionada ayer cuando me dijeron que tenía un planning, que estaba todo organizado y tal. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado para eso y por la invitación hoy para hablar con todos nosotros. Pues como ha mencionado, mi charla hoy es sobre diseño óptico e implementación de sistemas ópticos para el ojo humano. Y ya has mencionado poco de mi trayectoria, pero lo tengo aquí, así que voy a ir un poco rápido. Hice mi grado de física en Sevilla, pero en Sevilla no había óptica, solo había una asignatura, así que me fui a Alemania. En Alemania tienen muchísimo trabajo, muchísimos experimentos que no podíamos hacer en Sevilla, y pude trabajar con fibras ópticas. Luego me fui a hacer mi trabajo de fin de grado y último curso en Madrid, a la Universidad Complutense, donde trabajé con la profesora María Luisa Calvo en filtros holográficos aplicados a energías renovables. No sabía muy bien qué hacer en este momento, así que volví a Sevilla. Hice unas prácticas en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, donde pude tocar un poco sobre la optoelectrónica, caracterizando fotomultiplicadores de silicio. Aquí me interesó mucho la investigación, así que me fui a Londres a hacer el máster en óptica y fotónica, pero tenía especial interés en diseño óptico, era lo que yo quería hacer. Y mi proyecto fue diseñando y fabricando una lente de navegación de alta apertura numérica para un microscopio de fluorescencia. Aunque me encanta hasta el día de hoy el diseño óptico, quería aplicarlo a estudios un poco más de biología y médicos. Por eso me fui a Dublín a hacer el doctorado en física, pero aplicada a la visión, donde hice un trabajo sobre la direccionalidad de la retina y sensor de frente de onda utilizando un dispositivo de microespejos digital con Brian Consell. Y solo mencionar que hoy encima además es el día de San Patricio, así que y durante el doctorado también hice estancias en el laboratorio de visión, básicamente, que tienen en el Centro Nacional de Investigación de Madrid, con Susana Marcos y con Pablo Artal en el laboratorio de óptica de Murcia.
Voy a explicar un poco lo que hice en mi doctorado y básicamente fue tratar con dispositivos de microespejos digital. Perdona que hay algunas cosas en inglés todavía en las transparencias, pero básicamente es una array de microespejos que se pueden tener dos posiciones, encendido o apagado, que básicamente es apuntando en una dirección o apuntando en otra. Yo considero la posición encendida como la luz que vamos a utilizar y la luz apagada puede ser descartado, puede ser utilizado en otra parte del sistema. En este caso son bastantes microespejos, tiene un factor de relleno del 92% y el ángulo que pueden adquirir estos espejos es o más o menos 12 grados, no puede haber término intermedio. Y la máxima velocidad a la que yo lo utilicé era 22,7 kHz, pero ahora con las nuevas versiones se puede llegar hasta 50 kHz. Entonces, un poco sobre el ojo humano, todos sabemos la pinta que tiene un ojo humano, pero la luz entra por el centro de la pupila y se focaliza en la parte de atrás en la retina. La retina es una estructura muy complicada de muchas capas de distintos tipos de células, pero básicamente yo me centro en la última parte, que son los fotorreceptores, que son los encargados de absorber la luz y dar la señal que realmente nos permite ver. Entonces, hay dos tipos de fotorreceptores en particular, los bastones y los conos. Los bastones son encargados de la luz con poca iluminación o esfotópicas y los conos se encargan de la luz diaria con bastante luz y además se encargan de nuestra visión en color. Y aquí podéis tener una imagen de la pinta que tienen estos conos y la razón por la que menciono eso es porque mi doctorado estaba relacionado con el efecto Salz-Crawford. Básicamente, si tenemos un haz de luz que entra por el centro de la pupila, nosotros lo vemos con cierta intensidad y color. Pero a medida que ese mismo haz va entrando cerca de la periferia de la pupila, vamos perdiendo esa intensidad. Como vemos en la curva aquí, esto sería el centro de la pupila y a medida que nos alejamos del centro vamos perdiendo intensidad y encima se ve un cambio de color. Aquí no me centro en el cambio de color, sino solo en el cambio de intensidad. Y se aproxima por una función de Gauss. Normalmente se relaciona esto con los fotorreceptores actuando como guías de onda, donde hay un ángulo de aceptación. Sin embargo, yo me alejo un poco de esa teoría. Entonces, construí un sistema utilizando un dispositivo de microespejos donde actuaba ciertas partes de la red de microespejos para crear una pupila artificial, un punto focalizado en el plano de pupila del ojo y que eso extendía hasta la retina y podíamos cambiarle el color y podíamos cambiar la forma, el tamaño que ocupaba en la retina y todas estas cosas. Básicamente para poder sacar gráficas de este estilo en varios sujetos. Teníamos datos muy parecidos a lo que sale aquí, entonces no lo voy a explicar, pero la parte más interesante era cómo modelamos esto. Teniendo en cuenta que tenemos distintas longitudes de onda y tenemos distintos factores, como puede ser, por ejemplo, una persona con miopía o algo así, en la teoría de guía de ondas no acondiciona para nada de esto. Y además no explica que no haya un efecto Salz-Crawford en bastones. Entonces, nuestra teoría se basa en básicamente un solapamiento entre el haz de luz y los bastones, los conos, que realmente van a absorber esa luz, como veis aquí en los tres distintos casos. Y aquí obtenemos con este simple solapamiento en distintos ángulos de incidencia curvas que son muy parecidas a lo que obtenemos con la función de Gauss y experimentalmente. Pero con esta teoría también podemos explicar cuando hay varios bastones, por ejemplo, juntos, los bastones tienden a estar más agrupados, perdemos esa direccionalidad o esa curvatura de la curva que estáis viendo aquí. Entonces podríamos, con una teoría muy simple, explicar mucho más que lo que se está haciendo actualmente y esto son cosas que ya se están implementando en lentes oculares. Entonces, esta teoría la verdad que salió muy bien. La segunda parte de mi trabajo fue creando un sensor de frente de onda usando también un array de microespejos. Entonces focalizamos luz infrarroja en el fondo del ojo, creamos un plano conjugado de la pupila en el DMD que vamos a utilizar y tenemos un sensor de frente de onda de Harman-Chack, que es el que se usa actualmente para todas las aplicaciones ópticas en general.
simplemente para comparar. Con el DMD podemos escanear el haz de luz, básicamente, escanear la pupila secuencialmente obteniendo una PSF de cada uno de estos puntos. Entonces, normalmente, como funcionan estos frentes de onda, se captura un PSF y eso se compara con un haz no aberrado. La diferencia de posición es lo que se usa para calcular. Pero se hace todo a la vez y el problema de eso es que si son aberraciones muy grandes no se pueden medir. Llega a su rango dinámico en el que no se pueden medir aberraciones mayores. Entonces aquí, haciéndolo secuencialmente, podemos escanearlo poco a poco utilizando una cámara, el sensor de la cámara completo en vez de uno que está partido. Entonces utilizamos la ecuación que vemos aquí, que está, si alguien tiene más estos papers, pero básicamente creamos un sensor de frente de onda que llega mucho más allá de lo que permite el HarmatChat, que es el que se usa ahora mismo, y además evitamos reflexiones de la luz que normalmente obtenemos del plano de la córnea, básicamente cuando lo que queremos capturar es la luz del fondo de ojo. Entonces pudimos superar lo que se utiliza actualmente manteniendo una velocidad razonable. Paso directamente a mi trabajo actual, que es básicamente sistemas de imagen de alta resolución del ojo humano. Ahora mismo tengo dos. Uno es de clínica translacional, básicamente para ir desde el laboratorio a la clínica, y otro de Bright Focus, que se centra en glaucoma para pagar todos los materiales que utilizamos para la construcción del sistema que veréis aquí. Mi proyecto se basa en dos partes, digamos. La primera es las imágenes de alta resolución del sistema de drenaje ocular, que explicaré en un momento. Y básicamente creamos una nueva técnica para hacer imagen de la malla trabecular y un nuevo diseño de lente que nos va a permitir incrementar la resolución de este tipo de imágenes. Y luego ya paso a la segunda parte que explicaré en un momento. La razón por la que me centro en el sistema de drenaje ocular es que el glaucoma es la primera causa de pérdida de visión irreversible en el mundo. Afecta a 64 millones de personas globalmente, pero su causa y progreso todavía no está entendido. Lo único que sabemos actualmente es que la presión intraocular a día de hoy es el único factor de riesgo modificable, es a lo que podemos dirigirnos para cambiar la presión intraocular. Básicamente, el ojo crea el fluido en el cuerpo ciliar, el acuoso se mueve alrededor del iris, atraviesa la parte anterior del ojo y sale a través de la malla trabecular que filtra este acuoso antes de salir del ojo. Y finalmente llega al canal de Schramm, que veis aquí justo, que es donde sale del ojo. Pero esta malla es una malla muy complicada en 3 dimensiones que filtra. Si eso se ocluye de algún modo, si hay alguna compresión, el fluido no drena correctamente e incrementa la presión intraocular. Entonces, esta es la parte que me interesa porque varios tratamientos del glaucoma están dirigidos a esta parte para poder disminuir la presión intraocular. Entonces, el problema de hacer imagen de esta zona es la reflexión total interna. Entonces, luz que vuelve de la malla trabecular se refleja internamente en la superficie de la córnea con el aire y no podemos verlo. Con lo cual, clínicamente se usa una goniolente, que básicamente es un cono que se acopla a la superficie anterior de la córnea, reduciendo la diferencia de índice de refracción y así permitiendo que salga la luz y podamos verlo. Clínicamente se usa esto habitualmente, obtenemos una imagen así, se deberían ver los optometristas o oftalmólogos, pero no podemos ver la estructura detallada de la malla trabecular. Entonces, lo que yo quiero hacer es combinar esta técnica de gonioscopía clínica con un dispositivo comercial de OCT o tomografía de coherencia óptica. Para eso tenemos que modificar esta lente utilizando una lente plano convexa que directamente focalice la luz donde la queremos, viniendo del OCT. Esta es la cinta que habíamos utilizado anteriormente.
la goniolente se coloca sobre el ojo anestesiado, acoplado con goniogel, simplemente para mantener la hidratación de la córnea. Y el punto de pivote del OCT cae sobre el espejo que vemos aquí arriba para poder controlar la dirección del haz y poder hacer imagen de distintas zonas de la malla trabecular. Estas son las imágenes que obtenemos. Para guiaros un poco, este es el iris, esta es la córnea, entonces sería un ojo enorme que está mirando hacia la derecha. Podemos señalar la malla trabecular y todo su grosor. Podemos hacer imagen del canal de Schlann, que es por donde fluye finalmente, y las bandas corneoesclerales, que son colágeno agrupado con una misma direccionalidad. Y como el colágeno es birrefringente, vemos este tipo de estructuras. Para mostraros lo que se obtiene actualmente es esta imagen de aquí, donde se ha hecho una imagen de OCT, pero desde la parte exterior del ojo sin utilizar una goniolente. Entonces, aunque se pueda ver en este caso particular el canal de Schlann, no suele verse en la mayoría de pacientes y no podemos ver una estructura interna de la malla trabecular. Entonces queríamos mejorar este tipo de imagen o ver cómo podemos utilizarlo. Una de las formas es haciendo una segmentación, dibujando una línea básicamente en un volumen de OCT a lo largo de la parte posterior de la malla trabecular y así crear una imagen de cara reconstruida. Esto nos permite ver un sector bastante amplio del canal de Schlann, indicado aquí con las flechas amarillas. Esta es la primera vez que se tiene un sector tan amplio de esta parte y además vemos una parte aquí señalada en rojo donde se comprime el canal de Schlann. Esto es interesante porque si se comprime no fluye el fluido. Entonces es crucial para saber dónde dirigir los tratamientos quirúrgicos que ahora mismo no se sabe y el cirujano elige más o menos, pues aquí me parece bien y ya está, porque no hay técnica para poder hacer imagen de esto. Además, esta técnica la he aplicado a modelos animales con una goniolente modificada, que es actualmente una colaboración de Alabama. Otros problemas que tenemos es la resolución. Obviamente estamos utilizando un sistema comercial que no tiene la resolución que tendría, por ejemplo, un sistema de óptica adaptativa, que hablaré en un momento. Entonces quería modificar la lente que estamos usando. Esa primera lente focalizadora ahora mismo no, o en este momento no estaba optimizada y tenemos un diagrama de puntos que está bastante. El primer paso fue cambiar a una lente asférica y reducimos a la mitad el tamaño de nuestro diagrama de puntos. Siguiente problema es que la luz no está acoplada hacia el interior de la goniolente, entonces este haz no está guiado para ese cambio o esa transición de índice de refracción. Entonces el siguiente cambio fue aplicar un doblete donde la segunda lente actúa como una guía básicamente de la luz entrante para reducir las aberraciones en esa transición y una vez más mejoramos el. Pero el factor más importante es que clínicamente se usan estas lentes que están construidas con GMM, que es un plástico bastante habitual, pero tiene un índice de refracción bastante mayor que el de la córnea. Y a nadie le interesaba esto. Para ellos les funciona clínicamente y dicen, mira, no necesitamos más. Pero para las imágenes que yo quiero capturar, sí que era un gran problema, sobre todo porque estamos entrando a ángulos muy grandes en una superficie curvada y esto introducía la mayor parte de aberraciones. Entonces, cambiando el material del que está hecho la goniolente, podemos reducir hasta casi limitado por refracción el haz que estamos usando aquí para hacer imagen. Entonces, aquí salió el diseño nuevo que había hecho, que utiliza dos espejos básicamente a distintos ángulos para acomodar a distintos tipos de sujetos. Y esta lente se construyó aquí en el CIO, no hace mucho, hicieron una lente espectacular, que explicaré en un momento. Y ahora estamos trabajando también sobre hacer otra versión que sea un poco más barata, sin usar fluoruro de magnesio, porque nos dio bastante problemas, es caro, es refrigente y se puede romper fácilmente. Y entonces ahora mismo estoy imprimiendo tanto en plástico como en metal una carcasa básicamente que podamos rellenar de un líquido que tenga el mismo índice de refracción que el de la córnea.
Entonces, estos son los resultados preliminares que obtuve con la lente que se fabricó aquí. Esto es el B-scan de la OCT, la imagen transversal, y esta es la imagen de cara que obtenemos después de hacer la segmentación. Y esta parte de aquí, que es la que nos interesa, se asemeja muchísimo a lo que se ha visto anteriormente ex vivo, donde la malla trabecular está dividida en láminas. Y esta es la primera vez que se ve en vivo este tipo de detalles. La segunda parte de esto es llevarlo un paso más allá y es usar un sistema de óptica adaptativa para la parte anterior, que es para la aplicación que acabo de explicar, pero también para la parte posterior del ojo. Y voy a hacer una combinación con Scanning Laser Ophthalmoscopy, Line Scan Imaging y OCT. Entonces queremos alta resolución de la parte que acabo de explicar del sistema de drenaje, pero aparte queremos hacer un seguimiento en 3 dimensiones de los glóbulos rojos de los capilares de la retina. Y esto explicaré por qué es importante. Lo primero es que es óptica adaptativa, no sé la familiaridad que tengáis con ello aquí, pero básicamente luz que vuelve de la parte de atrás del ojo va a estar aberrado por los del ojo y movimientos. Esos se hace un plano conjugado de la pupila en un elemento adaptativo, que suele ser una membrana, y eso trabaja en un proceso circular donde se mide el frente de onda y se corrige a tiempo real este elemento adaptativo para que el frente de onda saliente esté corregido. Entonces aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, con fotorreceptores. Cuando la óptica adaptativa esté apagado o está encendido, podemos contar conos individuales. Y esto se usa habitualmente ya durante muchos años. Entonces, la idea es usar esto para la malla trabecular. Esto es un prototipo que hicieron en mi grupo no hace mucho y podían ver con alta resolución celular, básicamente, la superficie, la capa superficial de esta malla. Pero no tenemos suficiente resolución axial para entrar con profundidad, con lo cual no se puede ver el canal de Schlann y tampoco se permite ver un movimiento porque va demasiado lento. La segunda aplicación es la diabetes y la vasculatura básicamente de la retina. La retinopatía diabética es la primera causa de pérdida de visión entre adultos en edad de trabajar en los países desarrollados y la etapa inicial causa un remodelado de estos capilares y está asociado a zonas de reducido suministro oxígeno. Básicamente aquí vemos bastantes curvaturas, zonas donde falta oxígeno en comparación con alguien que debería tener estos capilares mucho más rectos y sin giros de 360 grados. Pero el desarrollo de las primeras etapas no está bien estudiado porque no podemos llegar. Entonces aquí esto es lo que se ha hecho hasta ahora, donde podemos obtener vídeos de los glóbulos rojos que realmente están atravesando estos capilares. Podemos medir la velocidad, pero el problema es que no tenemos suficiente velocidad para hacer un tracking de un glóbulo rojo individual. Podemos solo medir la velocidad media y no funciona en capilares muy curvados. Para ello, como he dicho, voy a construir este sistema con 3 tipos de imagen distintos, donde los dos últimos, el Line Scan y el OCT, tienen una operación simultánea para crear esas 3 dimensiones con lo que queremos. El primer problema era crear un expansor de luz que fuera para todo el bando de ancha. Perdón, no me salen las cosas así. Pero básicamente 690 a 1100 nanómetros. Entonces construir un expansor de haz que fuera puramente acromático con espejos esféricos y conseguir que fuera limitado por difracción a lo largo de este rango. El segundo paso era construir el Scanning Laser Ophthalmoscope, que trabaja a 30 hercios de frecuencia. Usamos una longitud de onda de 780 nanómetros y creamos un punto de 2,5 micrómetros en la retina. Y esto es básicamente un punto que se escanea o hace un barrido de la zona de la retina de la que queremos hacer imagen y se va capturando por cada una de estas localizaciones la señal con un detector. Y tenemos el espejo deformable trabajando con el Harman-Schack en este caso, que es el sensor de frente de onda que se ha utilizado tradicionalmente para crear esa óptica adaptativa.
Tenemos un escáner rápido que crea el barrido horizontal y un escáner lento que crea el barrido vertical. El segundo paso es el Line Scan Ophthalmoscope, que básicamente necesitamos más velocidad. Con lo cual, en vez de crear un punto en la retina, creamos una línea y solo tenemos que barrer esa línea verticalmente. Podemos adquirir una velocidad de 400 Hz y esto sería muy importante para movimientos pequeños y para poder medir la velocidad de los glóbulos rojos. Entonces usamos de nuestro haz expandido, parte de la luz entra para el SLO, parte de la luz pasa para el Line Scan y creamos esa línea que atraviesa aún así nuestro sistema de óptica adaptativa. Y finalmente, tenemos una alta eficiencia óptica con este reflector que estamos usando. Y la última parte es el OCT, que no está muy bien representado aquí, pero básicamente tenemos una fibra, un colimador y luz que entra directamente a nuestro espejo deformable, con lo cual podemos adquirir esa tercera dimensionalidad. Usamos exactamente el mismo detector que en el Line Scan, pero ahora usado como espectrómetro, y esto nos ayuda a que estén inherentemente sincronizados para no tener tanto trabajo que hacer para la combinación de las dos imágenes, uno del Line Scan y otro del OCT. Y en total tenemos una frecuencia de volumen de 2 hercios. Entonces esto está totalmente diseñado, hacemos todo en GMAX primero con el modelado y luego lo meto en SolidWorks, que son las imágenes que tenemos aquí para asegurarnos de que todo esto realmente vaya a cambiar. Y finalmente no tengo imágenes todavía porque todavía estoy terminando de construir este sistema, pero tenemos una nueva generación de óptica adaptativa para 3 dimensiones. Tenemos alta resolución lateral y axial y una alta velocidad para medir estas cosas que acabo de mencionar. Tenemos una alta eficiencia óptica para el Line Scan. Vamos a adquirir imágenes en 3D del sistema de drenaje ocular, es decir, la parte anterior del ojo. La mayoría de sistemas de este estilo están diseñados o para la parte anterior o para la parte posterior y este es uno de los primeros que se puede acoplar para las dos aplicaciones. Y así también hacer el seguimiento de glóbulos rojos individuales, estudiar la velocidad a la que realmente atraviesan los glóbulos rojos capilares más pequeños y así poder hacer un estudio de cuáles son las partes que están en más riesgo de no tener suficiente oxígeno y crear esa deficiencia en la visión. Y finalmente esta es una tecnología a punto de interés clínico no solo para estudiar las aplicaciones que yo he mencionado aquí, una vez que podemos hacer imagen de la parte anterior y posterior del ojo, se puede aplicar para muchas otras enfermedades oculares. Muchas gracias a todos por escuchar, por invitarme aquí hoy, a todo el funding que tengo para poder llevar este proyecto a cabo, a mi grupo actual, que han sido un soporte bastante importante para llevar esto a cabo, mi grupo anterior, donde hice el doctorado y es la razón por la que sigo en la óptica de la visión, y varios de los institutos que he visitado para hacer parte de estos proyectos. Así que muchísimas gracias a todos y las preguntas para después. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Bien? Muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar aquí de vuelta. La última vez que estuve aquí parado fue cuando presenté mi tesis de doctorado, entonces para mí volver a casa, ¿no? Este es un orgullo y yo no preparé como tal una diapositiva con mi trayectoria. Perdón, disculpa, ¿dónde está la presentación? ¿Está abierta? Oh, ya.
Yo no preparé una diapositiva como tal, como la trayectoria, porque toda mi trayectoria ha sido de posgrado, fue aquí en el CIO, bajo la supervisión del doctor Zacarías Malacara y el doctor Daniel Malacara. Y bueno, curiosamente algo que no mencionamos en mi carrera, bueno, yo soy ingeniero agroindustrial, pero tuve la fortuna de conocer en mi etapa de ingeniería al doctor Carlos Villaseñor Mora, que está presente, y así fue como ingresé, digamos, al área de óptica, que desde entonces ha sido muy satisfactorio para mí. Y bueno, ahora me encuentro en la Universidad de Indiana. Estoy en una posición en la cual es bastante interesante porque tengo acceso, estoy en esa etapa como de intermedio entre la transición de un producto prototipo de lentes oftálmicas y más de lentes oftálmicas, de lentes de contacto. Entonces estoy en esa etapa intermedia entre caracterizar estos nuevos diseños y participo un poco en diseño de lentes de contacto y ver el producto terminado hacia comercialmente, digamos, ¿no? Entonces estoy en una posición bastante interesante en este grupo. Y aunque el grupo es bastante clínico, yo soy como que el porte técnico en esta parte, obviamente con ayuda de otros colaboradores. Ahora voy a hablar sobre el último proyecto que realicé, que es caracterización de lentes oftálmicas diseñadas para el control de miopía. El proyecto, o digamos, mi salario proviene de una empresa que fabrica lentes de contacto en California, CooperVision, y tienen el único lente de contacto aprobado por la FDA de Estados Unidos como tratamiento para el control de miopía. Sin embargo, estas lentes oftálmicas tienen poco de estar comercialmente disponibles y solamente están aprobadas en Europa y en Australia. Entonces estas son de otras compañías que están tratando de ingresar al mercado como tratamientos al mercado en Estados Unidos. Y bueno, comenzar un poco. Como ya explicó un poco la doctora Alexandra, el ojo humano pues es un sistema muy complejo, además que es biológico, ¿no? La parte interesante es que el cristalino o la lente pues es un sistema dinámico dependiendo de la acomodación. Para mi trabajo pues consideramos que nos enfocamos únicamente como el ojo humano como sistema óptico, básicamente considerando dos lentes que sería la córnea y la lente del cristalino y un sistema de la retina que sería como la cámara, ¿no? Ahora bien, ¿cómo luce un ojo humano hemétrope o un ojo humano, digamos, normal? Tenemos luz que entra y está enfocado, como ya lo explicó la doctora, en la retina. Es un ojo hemétrope. Tenemos un error refractivo, que es el error refractivo, bueno, perdón, es hipermetropía, es menos común, pero básicamente la luz enfoca detrás de la retina. Y finalmente tenemos el tercer caso y el caso más común, que es miopía. Aquí lo que sucede con la miopía es que la luz enfoca frente a la retina. Lo que sucede con miopía es que el ojo tiene un desarrollo o un crecimiento más de mayor que un ojo normal. Entonces, eso hace que al ser el ojo de mayor tamaño, la luz se enfoque frente a la retina. Es algo muy complejo porque es el error refractivo más común. Y preguntarán por qué miopía o por qué enfocar el trabajo en miopía. Bueno, esto es la prevalencia global proyectada para el año 2050. Se proyecta que para el 2050 la mitad de la población mundial vamos a ser miopes. Entonces es un problema realmente de alto impacto a nivel mundial y se está poniendo bastante énfasis en tratamientos para controlar la miopía o el crecimiento del ojo humano. Y por ejemplo, aquí tenemos el problema también con miopía es que hay miopía baja y miopía alta. El problema con la miopía alta es que puede desencadenar en problemas, en otro tipo de afectaciones como desprendimiento de retina. Entonces ya el caso son muy drásticos. Lo interesante es que, por ejemplo, hay niños entre 6 y 10 años que ya tienen una miopía alta. Sin embargo, siguen creciendo y el ojo igualmente se sigue desarrollando. Entonces, cuando llegan a una edad de la adolescencia, pues ya tienen un problema muy grave en la retina. Entonces, por eso está poniendo bastante énfasis en miopía. La zona a nivel mundial de mayor impacto es el continente asiático y, por ejemplo, en China principalmente existe un problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, por eso se está poniendo bastante énfasis y la inversión que están haciendo en estos países es demasiado alta
para desarrollar tratamientos. Con esta intención de, como tienen un problema muy grave, han implementado bastantes tratamientos que obviamente no son efectivos, como en las escuelas han instalado barras metálicas para prever el trabajo cercano, porque hay diferentes hipótesis de cómo la miopía se puede, o cómo la miopía, el mecanismo de miopía, y una de ellas es pues de, bueno, es que es porque debido al trabajo, a tareas que realizamos cercanas y varios diferentes aspectos que se han estudiado, pero otra es como ejercicios o masajes oculares que obviamente no funcionan, y hay bastantes tratamientos que están implementando, principalmente China, que suenan bastante drásticos. Por ejemplo, ahorita el proyecto que tengo es caracterizar un sistema que prácticamente proyecta o irradia luz roja, sí, literalmente luz roja al ojo, son un sistema como binocular. Y son tratamientos que los niños hacen por 2 sesiones al día de entre 3 y 4 minutos. No existe una caracterización como tal, tanto de la intensidad de esta luz, y los artículos que hay publicados dicen que los niños reportan de 2 a 3 minutos de ceguera después de cada sesión. Entonces, pero como es tan alto el problema que tienen, es por eso que están recurriendo un poco a estos sistemas o estos tratamientos tan drásticos. Sin embargo, nosotros aquí en este laboratorio consideramos esta hipótesis, que es un artículo publicado en el 2007 en monos infantes, en los cuales lo que hicieron fue prácticamente por ablación láser, prácticamente incinerar el centro de la retina, o lo que es la fovea, la parte central, y incinerar la parte periférica. Tenían 2 grupos, ¿no? 2 grupos. ¿Para qué? Para ver si el desarrollo o el crecimiento del ojo era debido a la visión central o a la visión periférica. Y lo que descubrieron es que prácticamente la periferia retiniana es la encargada de estimular el crecimiento del ojo. ¿Qué sucede? Que bueno, este es como digamos el plano imagen en una persona miope, y aquí vemos, mientras en el centro, en la visión central, en la zona central, la luz está enfocando enfrente de la retina, en la periferia está enfocando detrás de la retina. Entonces, ¿cuál es lo que...? La corrección tradicional son lentes monofocales, que enfocan la luz en el centro de la retina. Sin embargo, en base a esta hipótesis, lo que se planea lo que se plantea es generar, en lugar de enfocar la luz en la periferia detrás de la retina, ¿qué tal si la enfocan delante de la retina? Entonces, digamos que el plano imagen parece de esta manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es reducir la señal en la periferia retiniana, creando estímulos desenfocados o estímulos miopes. Para esto, diferentes tratamientos para el control de miopía que sí son efectivos. Está la de ortoqueratología, que son básicamente lentes rígidas que los niños se colocan por la noche y se remueven por la mañana. Lo que hace es aplicar una deformación a la córnea. Entonces por la mañana las personas ya no tienen que utilizar ningún anteojo. Y entonces otro son lentes bifocales, que también no tienen una alta eficiencia para corrección de miopía. Sin embargo, curiosamente, las lentes bifocales son utilizadas por personas que tienen presbicia, que digamos el cristalino pierde flexibilidad. Y de esta parte, en base a esta teoría o esta hipótesis de estas lentes bifocales, surgió estas lentes que les comentaba, que son lentes de contacto, que tienen básicamente, digamos, la zona blanca es la corrección que la persona necesita. Por ejemplo, tenemos corrección a distancia, y las zonas azules son las zonas que hacen que la luz se enfoque enfrente de la retina. Entonces son lentes bifocales con un diseño concéntrico. Entonces, a la vez que están corrigiendo la visión, también están aplicando el tratamiento. Y de lo que voy a hablar hoy son de estos 2 diseños de lentes oftálmicas con diseños muy novedosos. Estos puntos que se ven aquí son lentes pequeñas, que igualmente, como les mencionaba, por ejemplo, estas zonas azules tienen una potencia en dioptrías, son de más 2 dioptrías este diseño, pero cada una de las lentes tiene una potencia también.
que hacen que la luz esté enfocando enfrente de la retina. Y son dos diseños geométricos. Este caso el primer caso es un Teles de Essilor, una compañía europea que tiene este diseño de anillos concéntricos. Cada una de estas lentillas o microlentes tiene un diámetro aproximado de 1.1 milímetros y tiene un espaciado de 2.3 milímetros entre cada uno de los anillos. Voy a revisar un poco. Si vemos aquí, esta lente está formada por 11 anillos. Sin embargo, no todos los anillos, no todas las lentes de los anillos tienen la misma potencia dióptrica. Los anillos centrales, los lentes de los anillos centrales tienen una potencia mayor que los lentes más externos. Está un poco, no sé, como pueden ver, depende del armazón. No todos los anillos o no todas las potencias están incluidas en estos armazones. Mientras que, por ejemplo, para este lente, este diseño, es un arreglo hexagonal que presenta toda la zona hexagonal, está incluida alrededor de 33 centímetros de la lente, entonces todo este arreglo como de panal está incluido en todos los armazones, pero todas estas lentes tienen la misma potencia. Aquí la interesante también es que la distancia entre lentillas está de alrededor de 1.5 milímetros. Otra característica de esta lente de Essilor es que ellos dicen que son lentes asféricas. Entonces, cada una de estas pequeñas lentes está técnicamente libre de aberraciones esférica, pero bueno, lo que encontramos es otra cosa, entonces no sabemos por qué lo mencionan así. Y bueno, voy a continuar. Esta es como, digamos, hacemos un trazo de rayos a manera de esquema. Esa es la corrección que habitualmente se hace para miopía. Una lente monofocal y enfoca la luz en el plano imagen. Después tenemos este lente de contacto que les mencionaba que presentan, lo que hacen es en la periferia, presentan un desenfoque o una imagen desenfocada. De esta manera, aquí tenemos en amarillo lo que es la corrección que necesitan y estas como zonas desenfocadas que podemos ver es porque la luz está enfocando enfrente del plano imagen. Y finalmente tenemos estas lentes que son lentes no coaxiales. ¿Qué significa? Que por ejemplo en este diseño coaxial está el punto focal está sobre el plano, sobre el eje óptico de la lente base. Sin embargo, en estos diseños no coaxiales, el plano, cada uno de estas lentes tiene un eje óptico, pues obviamente independiente, y además están enfocando en diferentes puntos. Sin embargo, nosotros, la hipótesis que teníamos es que en el plano imagen, cada una de estas imágenes desenfocadas se superponen. Si vemos la diferencia, es que aquí en este caso están creando como un disco desenfocado, y con estas lentes de contacto lo que se crean es como un anillo. Entonces, por ejemplo, las personas que utilizan lentes de contacto han describido que observan como un halo, como un anillo, ¿no? Y eso es un poco, no molesto porque hay un proceso de adaptación a estas lentes después de cierto tiempo, pero sí es como algo que degrada la imagen que estamos viendo. Entonces, esta fue como que la hipótesis por la cual nosotros partimos. Nosotros creemos que es así como se están formando la imagen. Para esto lo que utilizamos es pues básicamente un instrumento comercial que es básicamente un sensor de Schack-Hartmann que tiene una resolución de 39 micras. Eso nos permite, como les mencionaba, cada una de estas lentes tiene 1 milímetro de diámetro. Entonces teníamos la suficiente resolución con este instrumento para poder caracterizar las lentes. Nos enfrentamos con varios problemas porque no solamente teníamos la intención de caracterizar cada una de las lentes de manera individual, también nos interesaba porque, por ejemplo, sobre todo en niños, el tamaño de la pupila es de alrededor, está entre 5 y 7 milímetros. Entonces, queríamos caracterizar completamente un área que estuviera cubierta por estos lentes. Sin embargo, existe una aproximación que utilizamos, una aproximación geométrica que directamente nos da la potencia
de estas lentes, que es básicamente lo que con la técnica de Shah-Harman lo que medimos es pendientes. Si dividimos la pendiente local por la posición radial en la que se encuentra cada una de estas pendientes, podemos reconstruir la potencia dióptrica de cada una de estas lentes. Sin embargo, teníamos problemas porque, como son elementos no coaxiales, esta reconstrucción no fallaba, digamos, cuando queríamos hacer una caracterización de una pupila mayor. Entonces lo que hicimos fue pasar a una reconstrucción basada en reconstrucción de potencia dióptrica basada en curvatura. Básicamente, como medimos las pendientes, pues después aplicamos otra derivada y, como pueden ver, aquí está ya reconstruido de manera uniforme todas las potencias de cada una de las zonas. Aquí están ejemplos estos son frentes de onda para todas esas pupilas que incluyen cada uno de los anillos. Es una pupila de 6 milímetros y aquí podemos ver que en estos 6 milímetros está incluido estas zonas de tratamiento. Aquí en esta parte de Majos Mark, que como les dije es un arreglo como de panal, y por esta parte Steles. Para algo curioso, bueno, o no curioso, debido al diseño de anillos concéntricos en Steles, la zona o la pupila que estamos evaluando no es simétrica, obviamente por los anillos. Pero aquí se aprecia que el error de frente de onda es mayor en estas lentes de Steles, lo que nos sugiere que la potencia dióptrica de estas lentillas es mayor para Steles que para Majos Mark. Este es como el error para una lente individual, y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el centro de esta lente en Majos Mark es de alrededor de -6, pero no, es este color con -0.4, mientras que para Steles es de -0.6. Eso es lo que nos indica. Perdón, esta es como una imagen de las pendientes, que son los datos que obtenemos con estos sensores de Shah-Harman. Este era como donde comenzamos, que únicamente podíamos caracterizar una lente individual. Y esta es obviamente utilizando esta reconstrucción de curvatura. ¿Cuál fue lo que encontramos? Bueno, encontramos que para esta lente de Majos Mark, todas las lentes tienen una potencia de +4 dioptrías, cada una de estas lentes individuales. Y independientemente de la zona donde se encuentren, o sea, digamos, de en qué hexágono se encuentran, todos tienen la misma potencia. Sin embargo, lo que encontramos para Steles, lo que ya mencionaba, los anillos centrales, los primeros 5 anillos tienen una potencia de +6 dioptrías. Esto quiere decir que crean un mayor desenfoque estas lentes de Steles comparadas con Majos Mark. Sin embargo, a partir del anillo 6, 7, 8, 9, y está formado por 10 anillos, la potencia decrece. Esto fue lo que nosotros encontramos. Y la otra parte, como le mencionaba, Steles dice que sus lentillas son asféricas. Eso quiere decir que están libres de esfericidad. Entonces hicimos una caracterización por 3 diferentes métodos de reconstrucción para encontrar la aberración esférica. Esta es para Majos Mark, y prácticamente, digamos, la potencia se mantiene, como ya lo había explicado. Y aquí vemos como, esta es una distancia radial, y vemos cómo va decreciendo. Y esto es lo que sucede con la aberración esférica. Evaluamos la aberración esférica de primer orden y de segundo orden. Curiosamente, para Majos Mark, la aberración esférica, que sería C4 en color azul, de primer orden, está alrededor de -5 por 10 a la -3 micrómetros. Y obviamente, al cambiar la potencia de cada una de las lentes en Steles, la cantidad de aberración esférica también cambia para el caso de Steles. Curiosamente, las cruces aquí son para C2 y C4 es la aberración esférica de primer orden. En algunos casos tienen aproximadamente la misma cantidad de aberración esférica, entonces no sabemos si es por la patente que presentaron esta compañía que mencionan que tienen que fabrican lentes sin aberración esférica, o cuál es la razón por la que
están mencionando esta parte. Finalmente, esto es lo que, al final de cuentas, lo que nos interesa es evaluar la imagen, la calidad de imagen que estas lentes están formando. Aquí tenemos una imagen, simulaciones de imágenes que estamos realizando. En esta parte tenemos Majosmart y en esta parte Stellest. Y este es un patrón de difracción, también son simulaciones. Un patrón de difracción porque estamos utilizando únicamente una longitud de onda. Y esta es otra aproximación que se ha desarrollado ahí en el laboratorio, que es una aproximación geométrica basada prácticamente en óptica geométrica, que es como a cada uno de los rayos le asignamos una irradiancia, entonces al final realizamos como una integración, una distribución de esta irradiancia y creamos estas, le llaman ellos PSF geométrica. Esa es la parte que nos dice a nosotros cómo están funcionando. Si recuerdan, al inicio nuestra hipótesis era que todas estas desenfoques se superponían en el plano imagen, y esto está corroborando eso, porque muchos pensaban, al tener cada una de estas lentes su propio eje óptico, deben de formar múltiples imágenes. La realidad es que no, si formaran múltiples imágenes, la calidad de la degradación de la calidad de la imagen sería demasiado grande. Y finalmente, aquí también realizamos no solamente las simulaciones, sino implementamos un sistema prácticamente de 4F muy simple para evaluar la PSF. La parte interesante, que agregamos es porque pues, la teoría coincide con la experimental, ¿no? Como debe ser. Aquí, únicamente también para mostrar, la diapositiva anterior estaba mostrando como en el plano imagen de la potencia de corrección, y aquí son imágenes en el plano de cada el plano focal de cada una de las lentes. Entonces, por eso vemos estos puntos brillantes, lo que nos dice que efectivamente cada una de las lentes tiene un plano focal diferente. Sin embargo, cuando llegan al plano imagen de la curvatura, de la base de corrección, pues se superponen. Aquí está solamente también para recorremos el sistema, en este caso el sistema 4F, también para corroborar que la potencia que encontramos por medio de esta caracterización del sistema de Shah-Harman, pues coincidía, ¿no? ¿Qué sucede aquí también? Existe un artículo que evalúa, porque, como le mencionaba, lo importante de todos estos tratamientos es identificar el mecanismo de corrección o el mecanismo de cómo funcionan estas lentes. Esta es una fórmula básicamente que incluye el diámetro de cada una de las lentes multiplicado por la potencia que encontramos para encontrar el ángulo visual suspendido por toda esta pupila, en este caso de 6 milímetros en conjunto, digamos, estas lentes. Las imágenes que los sujetos que utilizan estas lentes es una imagen desenfocada un poco, pero el efecto es mucho mayor. La imagen desenfocada es mucho mayor con Stellest porque tienen más potencia, tienen más 6 dioptrías, mientras que con este arreglo como de Panad, pues tienen el desenfoque es mucho menor debido a que tienen menos potencia. Entonces, con este estudio corroboramos la hipótesis que teníamos. Esa es, digamos, la PSF, pues ópticamente si la calidad óptica o la calidad teórica debería reproducir solamente un punto, ¿no? Para una lente monofocal. Sin embargo, lo que les mencionaba, recuerdan que los pacientes experimentan o describen un anillo, ¿no? Con estas lentes de contacto, aquí está el anillo, y después con estas lentes lo que sucede es que observan una imagen desenfocada. Entonces, con esta caracterización corroboramos la hipótesis que teníamos al inicio. Y pues ya, prácticamente para finalizar, lo que obtuvimos es que la potencia de las lentes en el lente de Majosmart pues tienen la misma potencia dióptrica de 4 dioptrías, mientras que en el caso de la lente Stellest tienen una potencia dióptrica de más 6 dioptrías,
los 5 anillos centrales, y después comienza a decrecer esta potencia. También, pues, aunque las simulaciones presentan un patrón de difracción, esto hace que la degradación de la imagen sea mayor. Finalmente, la caracterización de las microlentes pues describe el proceso de enfocamiento individual de cada una de estas, confirmando que se superponen en el plano imagen. Algo interesante que no había caído en cuenta, pero alguien dijo, ¿no? Que han pasado, al menos en óptica visual, en esta parte de, digamos, de la parte clínica, los optómetras se han enfocado en mejorar la calidad visual de las personas. Y tal parece que ahora vamos al contrario, ¿no? Pero que en lugar de mejorar la calidad visual, estamos como yendo a decrementar la calidad visual, porque nos estamos encontrando con otro tipo de problemas, como es esto de la miopía. Y finalmente, pues muchas gracias. Esta es una imagen de la calle principal de Bloomington. Esta imagen tiene un error. Por ahí se han dado cuenta. Sé que el doctor Zacarías o todos se dieron cuenta. Esta la imagen, debería estar la imagen invertida. Entonces este compañero también el compañero hizo una edición, ¿no? Para sí. Bueno. Yo no tengo fotografías de mi laboratorio porque no hemos coincidido después de la pandemia. Yo llegué antes, justo una semana antes de la pandemia, entonces no hemos coincidido todos para tomar una fotografía grupal. Entonces, tenía una foto del grupo muy antigua, pero mi supervisor me dijo que la quitara porque le daba pena que no estuviera ahí incluido en esa imagen. Sí. Bueno, se publicó este artículo recientemente, 4 de febrero, y estas son, digamos, las lentes comerciales. Son lentes para la caracterización, como le mencionaba, no están disponibles en Estados Unidos, entonces compañeros o colaboradores de Europa nos hicieron el favor de enviarlas, pero pedimos la lente oftálmica como tal, que no tiene ninguna potencia, la potencia base es 0, es una lente plano. Cuando trataron de conseguirlos con las compañías, les preguntaron que para qué las querían, porque obviamente simplemente venden ya las lentes con una graduación. Sin embargo, para la caracterización nosotros, para evitarnos problemas, pues queríamos una lente plana. Entonces, como que sí les preguntaron para qué. Y ya les dijeron, bueno, para hacer alguna caracterización. Y no tuvieron problema. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Empezamos con las preguntas. Tenemos una pregunta de quienes están en línea, pero no sé si la leo primero, mientras los demás piden sus preguntas. Dice, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿qué potencias ópticas de láser utilizas para irradiar el ojo humano? ¿Es un láser CW o pulsar? Supongo que es para la doctora Lisa. No es un láser pulsado, las potencias dependen un poco. Entonces, obviamente siempre está dentro del rango de seguridad, como 10 veces menor de lo que realmente recomiendan, pero para el sistema de óptica adaptativa tenemos pues unos entre 300 y 350 microvatios. Gracias. ¿Alguien? Pero para las lentes que acabas de describir, bueno, hay varios problemas que yo veo allí. El primer problema es la fabricación, pero supongo que lo tienen resuelto. ¿Cómo hacer un sistema? Son lentes de plástico, ¿verdad? Sí, muy pequeñas. Sí. Lo otro es, mencionas que cada lente individual son esféricas, pero ¿qué sentido tiene hablar de esfericidad si son tan pequeñas que prácticamente estamos en la región paraxial, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, ¿qué tanto se aproxima ya de siendo lentes tan pequeñas y un arreglo de este tipo? ¿Qué tanto estamos de cerca de una metalente? Sí, son lentes básicamente de policarbonato. Y respecto a la segunda pregunta, perdón,
Bueno, voy a la tercera, que es ¿qué tanto estamos cerca de una metalente? Por metalentes se refiere a... Las metalentes pequeñas que se hacen con pequeños arreglos cercanos a un cristal Okay. para obtener el mismo efecto de una lente. La otra pregunta había sido de una lente tan pequeña y que es asférica, ¿qué tanto podemos considerarla asférica si es tan pequeña que pues, realmente es la región paraxial? Entonces los términos asféricos no cuentan mucho, ¿no? Sí, respecto a esto de los lentes asféricos, cuando yo también escuché, no, sinceramente no logro entender por qué razón están fabricando lentes asféricas. Además, esto incrementa el costo de estas lentes, porque fabricarlas es demasiado costoso. Y la razón que ellos exponen, nosotros no encontramos la única razón, es que en lugar de generar un plan imagen, lo que generan es como le llaman ellos, como un volumen de imagen. Esa es la única razón que ellos, de hecho, como tiene un diagrama comercial, explican cómo funciona esta compañía, cómo funciona. Lo que en lugar de tener un plano imagen, es como una barra, ¿no? Una barra de curva. Y eso es lo que ellos aseguran que es lo que hace que funcionen estas lentes como tratamientos. Pero sinceramente no, hasta ahora yo no he entendido totalmente cómo es que funciona o por qué. Lo único que encuentro es generar un desenfoque, ¿no? Y de lo de metalentes, creo que, desconozco si quizás esto incrementaría el costo de estas lentes. Yo creo que sí, definitivamente. Y de por sí ya, por ejemplo, esta lente Stellest en China está alrededor de entre $600 o $2,000, no recuerdo. Y dicen, pero bueno, estamos hablando de un problema para niños, ¿no? Quizás los padres digan, bueno, vale la pena. También ahorita estoy con un proyecto la otra parte es interesante de estas lentes rígidas de ortoqueratología, porque también funcionan de cierta manera muy similar a estas lentes de contacto, entonces estamos también, no tanto como en la caracterización, sino ya como en la aberrometría del ojo humano en total de estas lentes. Creo que eso es, pero respondió a tu. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, estuvo muy interesante, ¿no? Yo tenía una pregunta para cada quien. Doctor, respecto al gonioscopio con las imágenes que están obteniendo, ¿sería buen complemento utilizar, por ejemplo, cámara de Shenflu como para tener una mejor definición en el ángulo idiocorneal? Como por ejemplo con un pentacam o algo así. La idea es tenerlo en 3 dimensiones. Entonces, si queremos sensación de cómo la estructura cada vez filtra un poco más, imagínate una malla que cada vez llega siendo más pequeña, queremos tener la máxima resolución posible en 3 dimensiones. Entonces, no solo caracterizar la superficie anterior, que realmente ya lo podemos hacer algo similar con lo que ya tenemos. Entonces, no sé si eso no te va a dar la profundidad con la resolución que nos hace falta. Que sería literalmente la resolución celular. Es decir, esta célula está a tanta distancia de esta otra célula, cuánto espacio hay entre medio, cuánto espacio hay para que el fluido fluya. Entonces, no creo que se pueda adquirir con Y aplicando la óptica activa con el OCT, digamos, con lo que pretenderían tratar de llegar a esas resoluciones, ¿verdad? Sí. Pero todavía no está implementado. Está totalmente diseñado, está toda la primera parte del line scan y el scanning laser. Estamos ahora mismo trabajando en el software, tenemos una nueva generación de software que va todo a la vez. Y entonces, una vez que esté eso, voy a operar estos 2 sistemas independientemente y luego, una vez que ya tengamos todo, introduzco el OCT, digamos, al final. Entonces, va a ser un proceso todavía un poco largo, pero ya teniendo en cuenta que toda la óptica está construida, está todo alineado, estamos preparados para meter al paciente, excepto por el software.
tenemos pendiente que esté listo, yo calculo aproximadamente unos... Ok, muchas gracias. Bueno, última. ¿Eso es comercial o, digamos, ustedes lo arman en la radio experimental? El de óptica adaptativa es nuestro, vamos, lo voy a construir yo desde cero. El que hemos usado hasta ahora es el uno comercial de Heidelberg, un Heidelberg Spectralis, que se usa bastante en la clínica, es uno de los más conocidos, no es uno de los mejores para ciertas aplicaciones. Es decir, hay algunos comerciales ahora que tienen bastante más ángulo, tienen una longitud de onda más largo, con lo cual penetra bastante y cosas así, pero no es el más usado. Entonces, mi aplicación para eso es uno de los grants que tengo, que era la transición a la clínica, con lo cual quería usar un instrumento que ya está en la mayoría de clínicas y que se pudiera aplicar directamente. Pegar las lentes que están focalizando las estoy haciendo yo directamente. No, es mucho más fácil la transición a la clínica. La parte de óptica adaptativa sería estudiar todo lo que podamos a máxima resolución y una vez que lo entendamos bien, luego transferirlo otra vez a la clínica. Es decir, vale, ya hemos visto lo que la clínica tiene que tener. Vamos a volver a imágenes que tienen un poco menos de resolución y ver si realmente esas estructuras están ahí, solo que no llegamos a... Bueno, ahora mismo igual lo estamos viendo y no sabemos con la mayor. Pero siempre estamos pensando en transferirlo de nuevo a la clínica. Ok, muchas gracias. Y venga, doctor. Javi, un doctor Javier. Respecto a las lentes, la intención es crear un desenfoque en periferia. Sí, así es. Ajá. Pero realmente, por ejemplo, pues el desenfoque pues estaba haciendo, bueno, tenías una parte bien focalizada en, digamos, en mácula, en la parte central, pero al mismo tiempo creabas el desenfoque, ¿verdad? En este caso sería mejor entonces el diseño de los anillos. Ahí, yo prácticamente hice únicamente la parte de caracterización. Y hay los estudios clínicos que hay, porque hay estudios clínicos para la lente de contacto, que son de los anillos. El estudio clínico va en 6 años y muestran que sí, efectivamente, reduce el crecimiento anormal del ojo. Y tanto estas lentes oftálmicas hay estudios clínicos de 3 años. Curiosamente funcionan de la misma manera. O sea, la eficacia de estos 3 diseños muestran resultados similares. El detalle que no mencioné con la lente de contacto, al ser anillos concéntricos, es una geometría simétrica rotacional, pero con las lentes de contacto hay un descentramiento. No hay mucho dato, de hecho también estamos trabajando en un estudio para medir la descentración de estas lentes de contacto y ese alrededor de 0.3 milímetros de manera temporal. Y eso ya afecta la imagen, porque ahora genera otro tipo de aberraciones al incluir descentramiento en estas lentes de contacto. Los pacientes se adaptan, hay un proceso, un periodo de adaptación a este tipo de lentes, entonces los niños, una adaptación neuronal que se adaptan a este tipo de descentramiento, generación, pero con las lentes oftálmicas no sucede eso, son lentes, digamos, fijas. Pero ahora, con la lente oftálmica tiene otro problema porque cuando uno, digamos, cuando uno está tratando de observar, no solamente mueve el ojo, ¿no? Sino también puede mover la cabeza. Entonces no está tan claro si realmente, por ejemplo, los niños, si están leyendo, quizás lo que uno hace cuando lee, mueve la cabeza, ¿no? Pero se me pasó mencionar, estas lentes oftálmicas tienen una región central que no tiene lentillas, una región de 9 milímetros. Lo que sucede es que si están leyendo, quizás realmente están viendo por la parte del tratamiento, o parcialmente cubren lentillas porque no solamente mueven los ojos, mueven la cabeza. Muchas gracias. Una última preguntita.
¿Qué tal? Gracias a ambos por la plática. Mi pregunta es para el doctor Gantes. La primera es, bueno, son dos. La primera es si es la distribución geométrica en anillo lo que genera el aro o es más bien la diferencia en la potencia de las lentes pequeñitas lo que genera el halo en la imagen. Vaya, esta como aberracióncita que se forma. Y la segunda es, ¿cuál es el efecto que tiene el espaciamiento entre las lentes a la hora de caracterizar el sistema? Porque es un espaciamiento considerable, ¿no? Es casi 2 veces el tamaño de la lentecita. Bueno, el aro lo produce la lente de contacto. Es esta región de anillo. Y las lentes oftálmicas lo que generan es como una imagen, un anillo desenfocado. Pero el tamaño de desenfoque o de esta imagen desenfocada es proporcional o depende de la potencia de la Los anillos de la misma. Sí, se formaría si fueran de la misma potencia, sí. Sí, es porque es el anillo, ¿vale? No es porque sea muy potente al centro y poco potente. Sí, no, por la potencia de cada de las lentes. Ahí o sea, por ejemplo, para el espaciamiento es otra que estamos tratando de estudiar, porque el espaciamiento depende también obviamente de o sea, la frecuencia espacial puede afectar la calidad visual que tiene el paciente, ¿no? Entonces, estaban haciendo un estudio clínico ahí para ver si los sujetos distinguen bajas frecuencias, o sea, imágenes de baja frecuencia o de alta frecuencia dependiendo con cada una de estas lentes. Entonces, sí hay una correlación entre la frecuencia espacial de la distribución de estas lentes respecto a la calidad visual, pero no está tan claro de qué manera el grado, ¿no? Hay un número, digamos, de comparación. Agradecemos nuevamente a ambos por su charla y a la entrega de un certificado donde les agradecemos por haber venido y haber dado su plática. Muchas gracias.